Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos acá a Strawberry Fields del Altar Beatle, a tu programa, el podcast. Esta noche nos complace presentar a un invitado que ha roto muchísimos esquemas en el periodismo del Ecuador. Es una figura muy importante que ha tenido mucha controversia y ha sabido salirse siempre con la suya, con mucho humor. Esta noche nos complace tener acá en el podcast al gran Javier Bonil. Así que, Bonil, bienvenido. Es un gusto tenerte. Muchísimas gracias con esa presentación que me haces. Es un honor, Bonil, tenerte acá. Gracias. Nada más que cuando dices que siempre me he salido con la mía, ojalá mi mujer no oiga esto, porque... Porque con ella no te sales con la tuya. No, bueno, no, sí salgo con ella. La mía es la propia. Ah, bueno, porque es la tuya. Claro. Mira, traje estos discos que los vamos a escuchar, me imagino, poco a poco. Y escogí algunos. Tanta música tengo ya, 61 años, te imaginarás que bastante música me ha pasado por el alma. Ajá. Entonces, pero escogí aquí unos que podríamos ir conversando. Excelente. ¿Cómo has estado? Bien, oye, contento. Había visto tus programas en el YouTube. Vi los invitados que has tenido. Chévere gente, interesante. Como te comenté, el viaje. Yo vivo en Tumbaco. Entonces, imagínense, desde Tumbaco acá a los estudios, el Waze, que es el gran gurú de las distancias, me dijo 1 hora y 10 minutos. ¿Y cuánto hiciste? 1 hora 10 minutos. Ah, perfecto, es porque es un gurú. Sí, menos mal que le tengo puesto con voz masculina, porque... Ah, no, el Waze es con voz femenina, ¿no? Depende, tú le Tú puedes... le puedes escoger. Ajá. Claro, tiene que haber sido voz femenina porque le hice caso en todo lo que... Así que contento de estar aquí, te felicito y te agradezco por la invitación. No, es un honor. En realidad estuvimos detrás tuyo algún tiempo y bueno, no se estaban dando mucho las cosas, los horarios, pero en realidad es un honor, eres un invitado al que queríamos tener acá en el podcast. Chévere, gracias. Eres una persona que eres un referente no solo ecuatoriano, sino internacional en el mundo de la caricatura, Caramba. del dibujo. No, claro, esas son tus credenciales. Entonces, para nosotros es un honor y estamos muy contentos de tenerte acá. Chéverísimo, gracias. Bienvenido una vez más acá a Bonil, a Strawberry Fields. Cuéntame una cosa, ¿cuándo fue la primera vez que tú haces una viñeta? Uy. ¿Te acuerdas? Bueno, como todos los niños, los que nos están viendo, tú, yo, todos los niños dibujamos. Todos, creo yo. En algún momento alguien nos castra, ¿sí? Yo creo que a mí también eso me pasó y me llevó un cierto tiempo volver a recuperar ese interés en el lenguaje gráfico. Dibujaba en las paredes. Mi papá alguna vez me reconvino por eso, pero sí ese es el recuerdo que tenía, ¿no? De dibujar. Sin embargo, el primer dibujo publicado por el cual yo recibí una paga, y yo tenía 17 años. Y eso fue una historia muy bonita porque fue mi hermano el que me impulsó a que dibujara para una revista, ¿no? Era una revista que hablaba de política. Ya desde ahí. Entonces me dice, Javier, tiene este espacio que está libre ahora y fíjate que el que dibujaba en esa revista era este cantante Damiano. Ah, no digas. Claro, era gran dibujante, sí. Caricaturista. Sí, hacía él caricatura. Entonces yo dije, pero hermanos, yo ni leo los periódicos. Digo, pues bueno, a leer. Y ahí empezó realmente, ¿no? ¿Y es tu hermano entonces el que te lleva? Porque él ya veía que tú tenías una vena artística y una perspicacia como para la caricatura. Claro, es que yo hacía, claro, los garabatos, los dibujos y en cierto modo el hermano mayor
siempre, en general, creo, ¿no? Es un guía, es una... más aún en el caso de mi familia, porque mi padre había fallecido pocos años antes, mi hermano es el primogénito. Entonces, él asumió, creo, un rol de padre, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántos años te lleva tu 4. hermano? 4. Bueno, él ya falleció el año pasado, Ok. ¿no? Joven, 64 años. Pero me dejó esa herencia, digamos, ¿no? ¿Y cuál era la revista a la que...? Era una revista que se llamaba Cambio, que cambió, tanto cambió que al final desapareció. Ya. Y que era una revista política. Claro, una revista de análisis político, análisis de coyuntura. Yo era un muchacho de 17 años. Creo que el primer dibujo era... Eso fue en la época, no sé si tú recuerdes, ya te iba a decir, tú eres muy pelado, pero bueno, se puede. No quiero problemas aquí. Entonces, fue cuando hubo el atentado a Ronald Reagan. Él era presidente. 84 o 81. 81. 81. Ah, no, pues tú eres ya mayor de lo que pensaba. Sí, claro. Me acuerdo de Ronald Reagan, ¿cómo no, pues? Claro. Entonces hice algún dibujo haciendo alusión a lo que era actor, alguna cosa así, no me acuerdo bien, ¿no? Porque él era un actor de películas de Westerns. claro. Westerns, de disparos, ¿no? Y era claro. como irónico que él estuviera finalmente involucrado, o sea, un atentado que era igual con no por pistolas, otro chullita, ¿no? Claro. Pero de pistolas. Entonces eso me acuerdo de eso, pero eso estamos hablando ya de hace 40 y pico de años. 40 y pico de años, sí, ¿no? ¿Y conservas esa viñeta o esa revista? Sí, claro. Sí, sí, no soy fanático. Yo veo que tú tienes aquí una colección maravillosa, ¿no? Y la guardas y detrás de cada objeto hay una historia, un recuerdo. Pero lo bonito es que tú lo exhibes. Claro. Yo tengo guardado en cajones. Y sabes que así comenzó el bar. ¿Así? En realidad todo estaba guardado en cajones. Y eso te llevó a que en algún punto yo tenía que mostrar toda la colección y lo que conocía acerca de los Beatles sobre todo. Claro. Y ese fue el primer impulso. Gran pretexto, ¿no? También gran pretexto en una época. Pero bueno, y entonces Ronald Reagan. Claro, Ronald Reagan. Tengo esa revista, a veces la he vuelto a ver cuando ha habido algún reportaje, alguna cosa así, ¿no? Y es una sensación curiosa, no sé si a ti te pasa igual. Y hago relación con esto porque, digamos, aquí tú tienes estos recuerdos vivos, pero cuando los tienes escondidos de una caja y los vuelves a sacar, es un redescubrimiento, ¿no? Y a mí cada vez que yo he visto eso, es una sensación muy extraña de finitud, de sentirte, o sea, sentir la efemeridad de la vida. ¿Y cómo vas cambiando? Claro. O evolucionando. Sí, claro, pero, o sea, lo que te quiero decir es que es como asomarte a un abismo en donde lo primero que dices, qué bestia, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿O en qué estaba yo? ¿Qué era? ¿No? Sí, cómo soy ahora. Pero al mismo tiempo son cosas que son polvo. Al menos a mí ahora me da esa reflexión. Estoy, como te dije, 61 años, no es que esté viejo, pero empiezas a ver la vida desde otro horizonte, ¿no? Entonces, es curioso, y es una mezcla de placer y de... Nostalgia, tal vez. De asombro. 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 17 años y todavía muchacho de colegio, entonces. Claro, era... De hecho esto fue bonito porque estábamos en clases y interrumpe una clase. En ese colegio había vidrio en las puertas. ¿En qué colegio estabas? En la Condamine. Ok. Entonces todos regresan a ver, ¿no? Y era el mensajero, ¿no? Señalaba así un sobre, ¿no? Y la profesora le hace que entre. Javier Bonilla, que cogen y me entregan. Pasaban los compañeros de un asiento a otro hasta que me llega a mis manos. Y yo decía, ¿y esto qué es? O sea, y el momento que abro,
¿no? Saco la revista, abro la página, veo mi dibujo y pego un alarido. ¡Ah! ¡Qué bestia! ¡Qué emoción! Está publicado. Claro, ¿no? Entonces todo el curso se regresó a ver. ¿Qué pasa? Era la emoción, es que es curioso porque antes la sensación que te daba ver que te publicaba un periódico, una revista. Claro. Eran muy pocos los elegidos. Era como, claro, era como cuando te decían sí, o la primera muchita, ¿no? Esa sensación de triunfo, de haber logrado algo. Bueno, es un triunfo. Y digamos, a cualquier muchacho a los 17 años que le publiquen una caricatura en una revista, claro. No, hasta ahora, ¿no? Sí, y era así, Roberto. O sea, mucho más en esa época. Y ahora el mundo es absolutamente diferente. No, yo no veo un chico que diga, voy a ser caricaturista en el periódico, que ya ni hay los periódicos, ¿no? Sino que te abres una cuenta de TikTok, de Instagram, desfogas, presentas lo que eres y ya, estás feliz. No te garantiza que todo el mundo te vaya a ver, ¿no es cierto? Porque te abres una cuenta. Claro, está muy segmentado y tienes tu audiencia, ¿no? Sí. Bueno, siempre tienes tu audiencia, también en los medios impresos, pero es que ha cambiado mucho la comunicación. Claro, sino que el medio de comunicación no dejaba de ser una gran vitrina. Por supuesto. No te garantiza que todos los editorialistas vayan a ser leídos o que el lector vaya a ese editorialista, a todos, ¿no? Pero estás ya publicado en un medio, finalmente. Sí. Entonces, eso también es una cosa que he visto cómo ha cambiado, ¿no? Y bueno, pues así es la vida. Y después de eso sigues dibujando para el mismo medio, para Cambio se llamaba, ¿no? Ajá, sí, no, eso duró poco. Después, yo ya unos 4 años después, decidí mostrar mis dibujos en otra revista, se llamaba La Revista Nueva, y me quedé hablando una hora con la directora y... ¿Y fuiste a tocar la puerta? Sí, fui a mostrar mis dibujos, era creo unos dibujos de Febres Cordero, que acordándome ahora digo... Ya como presidente. Era la campaña y creo que ganó. Entonces en vistazo salió en la portada estaba Febres Cordero así en este gesto, ¿no? Y le habían puesto creo los laureles. Sí, no me acuerdo bien, ¿no? Y entonces realmente no lo voy a repetir porque era un dibujo, era un collage, digamos, ¿no? Un poco burdo, la verdad, ¿no? Pero bueno, ya mostraba, sí, era un poco tosco. No. Pero digamos, ya estaba ahí ese espíritu irreverente, ¿no? Esa gana de lanzarle piedritas al que está arriba, al político, al presidente, ¿no? Y bueno, conversamos, aceptaron mis dibujos, nos acordamos del precio y empecé, era una vez al mes. A las oficinas, digamos. Claro, a las oficinas, yo fui a las oficinas, sí. Pero salía tu caricatura una vez al mes. La revista salía una vez al mes. Y salía ya tu caricatura. Exacto, ahí salía mi caricatura. Y bueno, ahí estuve un tiempo, después me animé para ir al diario Hoy, a mostrar mis dibujos y finalmente estuve ahí un tiempo, ¿no? En el diario Hoy. En el diario Hoy, sí. ¿Cuántos años? Igual, pues chicas, tal vez unos 13 años. Era un maravilloso diario. Claro, yo ¿no? solamente mandaba mis dibujos, ¿no? Nunca he estado enrolado en nómina. Ya. Y el tema de la línea editorial, porque me imagino que, claro, te contratan según tu criterio también, según tu línea, ¿no es cierto? Sí. Pero había una censura, digamos, en los medios que ya venías trabajando. En el diario Hoy, ¿tenías tú alguna censura cuando presentabas alguno de tus caricaturas? No, ¿O era carta blanca? No, en general carta blanca, porque o no te publicaban. Pero no, ahí yo sí recuerdo, todo me publicaban. Yo siempre he dicho que el diario Hoy fue para mí como una escuela porque era un periódico novedoso, a color, pluralista, la línea editorial, había editorialistas de izquierda, de derecha, indígenas, negros. Sí.
Entonces, había mucha libertad en ese sentido. Fue para mí una escuela. Y 13 años es bastante. Sí, 13 años. Hacía también una sección de humor libre, digamos, que a veces ni se entendía, ¿no? Era muy libre. Claro, sí, entonces a veces sí me decía alguna gente, oye, no entendí el dibujo, ¿no? Y yo veía el dibujo y decía, cierto, yo tampoco. Oye, y en la época, volvamos un poco atrás, la época de Febres Cordero, que claro, había mucha censura y había mucho, digamos, persecución, si se puede decir. ¿Alguna vez sentiste, No, tuviste algún miedo, te persiguieron, alguna cosa? Porque me dices que empezaste con una caricatura fuerte sí, verás, frente a él. yo en mi imaginario pensaba que Febres Cordero, hasta cierta época, era el representante del presidente autoritario, hijo de su madre, ¿no? Hasta que llegó Correa y lo destronó. ¿No? Yo no tuve problemas en el gobierno de Febres Cordero porque además no publicaba mucho y no había esos problemas. Claro que en esa época otros periodistas sí vivieron episodios de censura, de cierta persecución, de quitarles las frecuencias, como hubo el canal Hortel, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no viví eso realmente, ¿no? Y claro, pasan los años, ves a la distancia y ciertas acciones, como por ejemplo el caso, cómo enfrentó el tema de la subversión, yo ahora creo que fue muy bueno. Uh-huh. En esa época los héroes eran a los guerrilleros, los revolucionarios, los subversivos, los que robaban bancos, los que secuestraban porque era para la causa, eran los héroes. Yo estudié sociología y veía el mundo de otra manera, ¿no? Pero pasan los años y vas viendo de otro modo las cosas también, ¿no? ¿Dónde estabas estudiando sociología? En la Católica, en la Pontificia Universidad. Sí, ¿Y terminaste la carrera? Terminé la carrera y seguí corriendo y me fui a la casa y me fui a buscar dónde publicar mis dibujos. Wow. Además me incliné por el periodismo, ¿no? A eso iba. Ahora tú, bueno, por tu trayectoria, por tu carrera justamente, tú has estado vinculado todo el tiempo con gente de la prensa, con escritores, con editorialistas, con periodistas. ¿Cómo es tu rol o cómo se maneja tu rol de caricaturista? Porque finalmente tú generas opinión pública, al lado de los escritores, de la gente que está haciendo trabajo escrito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, nunca he trabajado físicamente en las redacciones, ¿no? Uh-huh. Mi redacción ha sido mi casa, siempre. El internet, al comienzo los noticieros, ahora esto, uh-huh. ¿No es cierto? Ahí ves las noticias, te enteras. Pero es interesante, siempre hago esta diferenciación, Roberto, ¿no? La caricatura, que es muy amplia, puedes hacer caricatura de barricada, caricatura de cartel, panfletaria, partidista, pero por el desarrollo de mi actividad, yo lo que he hecho es caricatura periodística. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tienes que informarte, tienes que ver, comprobar, leer, y eso te forma tu criterio, y a partir de ahí, con esa sensibilidad que te genera una opinión, vas trabajando. Que es distinto a que tú tienes una militancia política, o te cae mal tal presidente, ¿no? Y ciegamente te dedicas a darle palo y palo y palo. Está bien, tienes derecho, pero es otra caricatura, ¿no? Yo he preferido, he ido construyendo como una caricatura periodística. Uh-huh. ¿Qué opinión tienes de Pancho Jaime? Yo lo vi entrar una vez a esta revista donde te conté. ¿A cuál? La revista Nueva. Nueva.
Y lo primero que me llamó la atención era su figura física, pequeño, ¿no? Sus guardaespaldas, tenía 2 guardaespaldas. Tenía guardaespaldas. Sí, andaba así como... me llamó la atención y yo pregunté, ¿quién es? Pancho Jaime. Ah, me dijo, Acá en Quito. Aquí en Quito fue, Okay. porque él vivía en Guayaquil. Claro. Y después ya me enteré, ya vi las cosas que hacía Pancho Jaime. Obviamente de entrada me chocó. Y claro, él hacía, no conozco muy a fondo. Se le ha acusado de varias cosas, ¿no? Se le acusaba de que también hacía acusaciones falsas. Y claro, él hacía, algunos han comparado con Charlie Hebdo. Y por ahí también quería ir. Ajá. Porque tiene un humor soez, un humor descalificador, brutal. ¿Cae en la vulgaridad? No usaría yo esa palabra porque vulgaridad es como ponerte arriba, ¿no? Y el vulgo que está abajo. No lo veo así, sino que él es un humor escatológico, ¿no? Donde tú ves a un político que está con un falo de 50 centímetros y trata de penetrarle al otro político o que están en el baño defecando. Me parece un poco burdo, dije yo, ¿no? Y claro, es el nivel más básico de la burla, volverle al ser humano a su condición más ínfima, más animal. Y cuando uno ve a un individuo así, o te da pena o te ríes, te burlas, porque le has degradado a ese ser humano. Y claro, puede ser efectivo. De hecho, era muy efectivo su humor. Su discurso, ¿no? Sí, su discurso era muy efectivo. La gente disfrutaba de ver cómo le ponía a Heinz Meller o a Febres Cordero o a Rodrigo Borja en situaciones escatológicas, ¿no? Personalmente no es mi gusto, ¿no? Porque yo aprecio un poco más la elaboración, la sutileza, el ingenio. Pero bueno, son cuestión de estilos, ¿no? Ahora, sé que se habla mucho de que lo mandaron a matar, ¿no? Y es muy probable que haya sucedido eso, ¿no? Sí, bueno. No se sabe a la final, ¿no? Claro, sí. Todo queda en probabilidad. Al final queda un asunto de fe. ¿Y qué dirías tú ahí frente a la libertad de expresión? Que claro, tú, digamos, tú has estado, durante todos tus años, has estado, bueno, sujeto a este tema de la censura y has luchado fervientemente por el tema de la libertad de expresión. ¿Qué podrías decir frente a lo de Pancho Jaime? Lo de Pancho Jaime? Ajá. No, eso, si me preguntas por el crimen, o sea, es absolutamente inaceptable. Es condenable, es un delito penal. Ese es el límite, ¿no? Es igual que en Charlie Hebdo. Ajá. Y que tú ves que le ponen a Jesucristo en la nalga la estrella de David y cosas, o sea, cosas horribles, ¿no? O sin sentido, grotesco. Y el crimen, digamos, claro, el crimen de Charlie Hebdo fue en el 2015, hace 10 años, y fue justamente cuando tú también estabas siendo perseguido. Ah, sí. ¿Tú te acuerdas de ese momento y hacías alguna comparación tal vez con el tema de la libertad de expresión, hacer caricatura de lo que te estaba pasando a ti y lo que había pasado en Francia? Sí, en efecto lo mío fue en el 2014, inicios, y lo de Charlie Hebdo 2000. Entonces, por eso es que algunos, a propósito de Je suis Charlie, le traducían, yo soy Bonil, me acuerdo, había unas camisetas con las que me acompañó mucha gente a la Supercom, ¿no? Es que la libertad de expresión ha sido un tema desde que el hombre es hombre. Cuando Caín mató a Abel, o sea, trató de callarle con una quijada de burro, ¿no? Y la censura es esa pretensión de silenciar a alguien, de matar su palabra. Y hay distintos niveles, ¿no? Ahora mismo también hay intentos de censura, con ciertas sutilezas, con ciertas argucias. Siempre el ser humano está tratando de callarle a quien le es incómodo. Claro, o sea, eso no es nuevo, ¿no?
Entonces, lo de Charlie Hebdo fue... es que esto es interesante porque si uno ve en las redes, Roberto, la gente decía, pero ya se les pasaba la mano, oye. Justificando. Claro, ¿no? Igual Pancho Jaime tenía derecho, digamos, a decir sus vascosidades, de lo que sea. No hay derecho a que lo asesinen, ¿no es cierto? Eso para mí es clarísimo. A mí también en las redes me han dicho cosas feas y todo, pero ¿qué puedes hacer? ¿Y cómo manejas eso? ¿Con humor también? Claro, o con el silencio también, ¿no? Porque es como, siempre hago esta comparación, vas afuera en el tráfico y si uno se pusiera a responder cada insulto porque te cruzaste, no tendrías vida, no tendrías sentido, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahora la censura en la sociedad en general, no sé si tú lo ves así, pero es más acendrada, ¿no? Lo que pasa es que el tema de las redes sociales y la inmediatez, la hiperconectividad te da para eso, pues, porque todo el mundo tiene ahora una voz que puede ser visible o puede ser escuchada mediante las redes, entonces yo creo que se acentúa por ese lado. Uh-huh. Creo que por ahí va la cosa. Sí, y a lo mejor puede hacer pensar que el ser humano saca sus bajos instintos ahí. Claro, porque finalmente ahí nadie te conoce, o te conocen muy pocos. Sí. Y por eso también el tema de los call centers, ¿no? Claro. Que claro, se prestan para todo este tipo de mensajes o de... Ahora escuchaba el otro día una entrevista a Yuval Harari, que es este pensador, historiador, que está en boga, y hablaba de esto de los bots, los trolls, ¿no? Y de la inteligencia artificial en general, ¿no? Que ha ido cobrando, o sea, es de inteligencia, ¿no es cierto? Pero él hace una diferenciación entre la inteligencia y la conciencia. La conciencia es la que es capaz de sentir, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que ahora la inteligencia artificial también puede, entre comillas, sentir. Y de hecho hay gente que se relaciona con robots o con la máquina. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Sí, bien, muchas gracias, ¿no es cierto? Y da la apariencia de que esa inteligencia artificial tiene emociones. Entonces, esto abro un paréntesis porque me parece interesante, va a llegar un rato que la legislación va a preguntarse si es que tiene conciencia, además de inteligencia, ¿es un humano? ¿Tiene derecho? ¿Ese bot, ese troll, tiene derecho? Así como el HAL 9000 de Odisea al Espacio. ¿Te acuerdas? ¿Viste claro. La película? Sí. Sí, claro. Que finalmente es lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Claro. Que esto te digo, ¿sabes qué? Se merece un vaso de agua. Pues no un vaso de agua, te va a servir una cerveza bonita. Bueno. Sí, y un para seguir conversando. Y un vaso de agua con todo gusto. Acá te voy a servir una cerveza maravillosa. ¿Esta qué es una cerveza? Esta es una cerveza Santana, ¿ya? De nuestro auspiciante maravilloso, que hacen unas cervezas artesanales de primera línea, primera calidad, y tienen estos dispensadores fantásticos. Mira qué coincidencia, yo traje el disco de Santana. Mira, a que veas, entonces está de hacer ahí un match. Tomamos cerveza Santana. Perfecto, y escuchamos Santana, mira. Chévere. Te voy a contratar como publicista. Bueno, ya sabes que estoy dispuesto a redondearme los honorarios. Bueno, muy bien, entonces cerveza Santana. Salud. Oye, huele rico. La cerveza artesanal tiene un olor particular, ¿no? O es por este tipo, ¿es afrutada? ¿De qué es? ¿De mango? Tendríamos que preguntarles a los amigos de Santana, pero sí tiene un sabor frutal, ¿no? Sí, está muy buena. Rica. Sí, salud por eso. Bueno, cuéntame entonces, ¿qué me has traído hoy día? A ver, te traje, es que de alguna época, mira, este disco que no encontré el sobre, pero lo tengo en la casa en alguna parte, es un disco que se llama Bimbo Jet. Okay. Fue un hit en los años 70. ¿Y por qué lo tengo yo? Porque mi papá estaba en Francia estudiando y nos envió por correo, digamos, aprovechando que venía algún amigo para su familia.
Y tenía una linda dedicatoria atrás que decía, este disco lo nacionalicé en la FNAC, que es la librería de Francia. Para explicar la referencia, es que en esa época estaba gobernando el general Rodríguez Lara, Dictadura. que era un gobierno nacionalista, que nacionalizó el petróleo, etc. Entonces, mi papá era periodista, escribía artículos de humor político. Entonces siempre fue muy crítico. Entonces en esa dedicatoria era una digamos una ironía, ¿no? Este disco lo nacionalicé, quería decir que se lo robó. Ya, ¿no? ok. Pero ¿y le criticaba a Rodríguez Lara? Sí. Mi papá era, digamos, era del Partido Conservador, fue secretario general también, fue profesor universitario y fue periodista. Diario El Tiempo fue un periódico que feneció después en los años 70, ¿no? Después, ¿no? Pero bueno, te traje esto porque este disco sí me dejó mucha huella, oye. Ok. En mi infancia, y ya te voy a contar luego lo que me pasaba con este disco. Eso es lo que nos interesa conocer. Creo que es la versión 2, creo que. Versión 2. El Bimbo. Bimbo Jet. Amigos, acá Bonil nos ha traído este disco de 45. Y en Revolución es la primera vez que tenemos acá en el programa un disco de 45 revoluciones. Así que... Por suerte la tengo yo porque en mi casa tengo una rocola. ¿Ah, sí? ¿Y la utilizas? Sí, claro. Mi mujer es la fanática de la... Buenísimo. Miren esta maravilla. Hay que poner el adaptador. Disco de 45 y hay que setear el tocadiscos. Ese aparatito venía a ser como un extensor, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver qué es esta maravilla. Claro. Entonces, verás, la historia de este disco, mi papá falleció en el año 76. Ok. Y mi hermana hace unos 5 años, o sea, ya te estoy hablando 40 años después, fue a mi casa y me dice, Javier, le traje estos discos y usted que tiene la rocola, tenga este disco. Ah, ella lo tenía. Sí, en la casa de mi mamá, y hay como creo que te comenté, 2 metros de discos LP que están ahí, ¿no? Y entonces el caso es que este disco me recordaba a mi papá. Entonces mi mujer, que es quien maneja la rocola, es la que quería tener la rocola, ¿no? Una mañana arreglando los discos, puso ese disco y pegó todo el volumen. Yo estaba en la habitación arriba y yo escucho y entonces bajo bailando las gradas, ¿no? Feliz de la vida, abro la puerta hacia el jardín, voy bailando, ¿no? A todo volumen. Y el rato que viro, ¿no? El rato que doy la vuelta en U, Roberto, me puse a llorar, pero así a mares. O sea, como que hubiera abierto un grifo. Y di unos pasos hasta que entré a la casa, me senté en el sofá y me hice un ovillo. Y era porque, claro, hubo un largo tiempo de mi vida, hacía años, que salía el tema de mi papá y yo lloraba, pero así, lloraba. Pero ahora, por suerte, ya no. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu papi? 12 años. Mi papá tenía 40, imagínate. Era muy joven. Muy joven, ¿no? Y entonces, ese disco fue particularmente icónico en mi vida. El Bimbo. El Bimbo. Y es una belleza, ¿no? He visto los videos luego en YouTube y es para morirte de la risa. ¿Y cuál es el origen? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? No sé, la verdad. Es cortito además, mira. Claro, es corto, sí. Es cortito el tema. No sé el origen de ellos, pero toma en cuenta que esto fue un hit en Francia. Y en Francia, en Europa, en los años 70, hubo una migración, ¿no es cierto? Producto de las dictaduras de Argentina, de Del Chile. 74 es el disco. Mira tú, ¿ves? Entonces tú tenías 10 años cuando salió el Bimbo. Pero entonces hubo esta migración. Claro, había muchos latinoamericanos. Por eso es que en la Sorbona incluso
en esa época se llegó a estudiar el caso de Mafalda. Mafalda fue un motivo de estudio epistemológico. Estaba en boga esta corriente de la epistemología, el estructuralismo, que te permitía hacer análisis de discurso, de contenido, entender la estructura narrativa, etc. Entonces, en toda esa oleada de esos años 70, en la Sorbona había muchos latinoamericanos, había el Quartier Latin, que era el barrio latino, y entonces yo me imagino que en esa época ellos deben haber sido migrantes, ¿no? No he indagado realmente el origen de ellos. Y hablando de Mafalda, ¿qué opinión tienes de Quino? Ah, pucha, imagínate, oye. Acá no llegaba Mafalda, la tira Mafalda no llegaba, al menos en mi época de juventud. El diario El Universo lo publicaba, pero no se veía aquí en Quito, ¿no? En la época donde tenías toda una sección de los periódicos, tenías tiras cómicas, ¿no? Claro, los periódicos tenían eso, sí, claro. eran unas... La mitad de una página. Exacto, ¿no? No, pues Mafalda es un personaje maravilloso, encantador, pero sobre todo para mí es el humor de Quino. De Quino. Es muy fino, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿verdad? Yo creo que Quino a los caricaturistas nos marcó una cierta línea, digamos, crítica respecto a las relaciones de poder. Si tú ves, los personajes en Quino son el rico versus el pobre, también hay la mujer empoderada, ¿no? Y el marido oprimido, o la mujer que habla demasiado y el esposo que tiene que aguantar. Hay siempre la polaridad y los contrastes son muy llamativos y son mucho material para el humor, ¿no? Que te puede llevar a simplificar las cosas, ¿no? Volverlas muy estereotipadas. Pero la vida es así también. Contrastes, opuestos, ¿no? ¿Y tú dirías que te pareces un poco al estilo, digamos, de Quino? Yo veo una cierta similitud en cuanto a cómo abordan los problemas sociales, sobre todo. ¿Tú crees que ha sido una influencia también para ti? No, total. Quino fue una influencia, un poco por lo que, como te comentaba, no había muchos, o sea, no veías en los periódicos. Libros hubo ya después cuando yo estaba en universidad. Al menos yo ahí los compré. Pero, como te decía, me marcó en ese derrotero temático, ¿no? Y al comienzo había así una cierta visión quinesca, digamos así. El empresario siempre aparece como el malo, ¿no? Sí, el ejecutivo. Claro. Pero no siempre es así. No siempre es así. Y yo creo que esa visión, en cierto modo, nos ha hecho daño. Yo sé que decir esto es la cosa más torpe que puedo decir, impopular. O sea, de lado y lado hay buenos y malos, pues, siempre. La dualidad. Claro, pero ¿tú no crees que hay mucho esa visión de que el rico es el malo y el pobre es el moralmente impoluto? Depende del discurso, pues. Depende del discurso y quién esté en el poder dando el discurso también. Sí. ¿No? Pero tal vez eso viene también desde el cristianismo, ¿no? Puede ser. Yo creo que es algo que está arraigado en el ser de toda la vida. Sí. Pero bueno, digamos, eso está en la visión de Quino también, ¿no? De ahí ha habido muchísimos humoristas gráficos maravillosos. ¿Condorito? También. Lo que pasa es que yo me fui por el lado político. Te fuiste por lo político. Claro. Porque te gusta la política, pues porque habías estado además en la facultad de sociología. Eso, porque era un guambra protestón. Claro, rebelde, pues entonces la política es donde hay que darse duro, pues. Sí, claro, eso puede ser. Pero y resulta que la vida es más maravillosa, donde tienes otros temas de las relaciones interpersonales, del amor, de la pareja, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que pueden ser vistas con humor, ¿no? ¿Y tú crees que podrías hacer caricatura que no sea política? Sí he hecho.
Bueno, he participado en concursos con esa orientación. Felizmente he ganado en algunos, no me ha ido mal, pero son temas no necesariamente políticos coyunturales, ¿no? Qué sé yo, tema libre, igual temas sociales también, ¿no? Y ahora que me hablas de este asunto justamente de temas internacionales, dentro de tu biografía yo tengo que has sido nominado a los premios de la libertad de expresión de Index on Censorship en el Reino Unido, bueno, que has sido un firme defensor de la libertad de expresión y que fuiste ponente y participante en el Oslo Freedom Forum en 2017, 18 y 19. Y has recibido varios reconocimientos por esta labor. ¿Cómo haces eso? ¿Te invitan? ¿Vas? ¿Te calificas? Bueno, al Oslo Freedom fui a hablar me invitaron para que hablara de mi experiencia, lo que me sucedió en 2014, que ya han pasado 10, 11 años. Sin embargo, por este tema de la censura en el gobierno de Rafael Correa, puchicas, me convertí en material didáctico. Entonces, ¿De estudio? Claro. ¿A nivel mundial? Sí, a nivel internacional. Era un caso emblemático porque era una... no persecución, no me gusta usar esa palabra porque suena a víctima, yo nunca me he sentido así, ¿no? Pero una represión durante ese gobierno. Entonces a mí me tocó responder con las armas que yo tenía. Y eso hizo que me invitaran a conversar sobre esa experiencia. Lindo. Sí, claro, lindo. Una buena recompensa. Sí. Hay gente que me decía, Correa te hizo famoso. Y yo les decía, bueno, De pronto es al revés. No, yo decía, ¿cómo es? Goliat también le hizo famoso a David. Oye, Goliat era un enorme que le quería matar a David. O sea, igual, lo que pasa es que yo me tuve que defender, y me defendí bien, pero no es bonito. ¿Cómo fue ese momento cuando la Supercom digamos, ¿cuál es la palabra? Te sindicó, nos citaron ahí. Citaron. Con el diario El Universo, sí. ¿Llegó al Universo? ¿Llegó la citación? Claro, sí. ¿Cómo fue ese momento? Esto he contado ya muchísimas veces, ¿no? Pero lo que vale rescatar es que fue una época... Oye, fuerte la cerveza, ¿eh? Bueno. Qué grado que afloje la lengua. Que afloje la lengua, a ti que te gusta dibujar lenguas. No, y a mí me gusta la cerveza hay cervezas de 9 grados. Claro. Esa es la deliciosa, ¿no? De pronto esta tiene 9. Ya les vamos a preguntar a nuestros amigos de Santana acá cuánto tiene la cerveza, cuántos grados alcohólicos. Yo creo que esta tiene 8. 7, 8 tiene. Que suelte la lengua. O sea, no, claro, bueno, fue una fea época. Lo que pasa es que yo no podía dejarme vencer. Y probablemente los jóvenes que en esa época tenían, di tú, 10 y tantos, 20, qué sé yo, esto es ya el pasado, ¿no? Pero vale saber y vale recordar que hubo un gobierno que quiso callarle la boca a la gente. Y para eso armó toda una estructura institucional y legal para lograr ese efecto. Y no es bonito, porque cuando te llega a ti el zapatazo, cuando te llega a ti la censura, te das cuenta de que no es buena la censura. Porque hay gente que dice, sí, bien, porque ese me cae mal, habla tonteras o dibuja, no sé. Bueno, cuando te hagan callar a ti, lo vas a ver diferente. Por eso hay que defender, me parece a mí, principios. Y ese principio es el respeto. El respeto a la libertad, de que tú hables, pienses lo que... Y yo que hable las huevadas que hable, ¿no? ¿Te afectó emocionalmente? No sé si tanto, porque yo, de cierto modo, ya estaba construido así. O sea, estabas dispuesto... Bueno, sí estabas dispuesto, porque no era la primera vez, digamos, ¿no? Que te mencionaban una sabatina, por ejemplo, ¿no?
pero, o sea, sabías que te estabas corriendo un riesgo y que cualquier momento te podía caer, me imagino. Te juro que no, siempre me he sentido libre para dibujar. Porque además nunca he visto mi trabajo, mi oficio, como una manera de latiguearle a alguien. No, no, no. Mi desafío, Roberto, es tratar de encontrarle una sutileza, el humor en una cosa, ¿no? Eso. Y si el lector se sonríe, para mí es un triunfo. Ese es un reto. Pero me encantaría y me encanta que sea a partir de la sutileza del ingenio. Pero no todo el mundo lo ve así. Piensa que si tú le dibujas a Novoa, y eso me pasa y veo en las redes, eres correísta. Es porque no se aguanta, la gente no aguanta que le cuestionen, que le contradigan. Y es normal. A nadie nos gusta que nos... Que por cierto están muy buenas tus caricaturas actuales, ¿eh? Chuta, oye, no sé, vamos a ver. No, yo nunca estoy tan a gusto, ¿no? Porque al día siguiente veo y digo, debía haberle hecho esto, otro. Ahora, con la que hice hoy sí estoy contento, bueno. ¿Cuándo se publica? Mañana. Mañana. Yo tengo que entregar el dibujo máximo 5 de la tarde. Ok. ¿Cuánto te demoras en hacer? O sea, ¿cómo es el proceso creativo? Como es un trabajo periodístico, eso implica, como te decía, leer las noticias. Y yo me informo de muchas fuentes, Diario El País, la Deutsche Welle, la BBC, Ecoavisa, Teleamazonas, las redes. Siempre estoy viendo, ¿no? ¿Y cuál es el tema ahí? ¿Por dónde me voy? Hay un tema que, por ejemplo, me ha molestado mucho. Es ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiendo al príncipe, ¿cómo se llama? Bin Salem, creo que es. Actual. Ajá. Defendiéndole cuando una periodista le hace la pregunta de qué pasó con el tema de Khashoggi, este periodista al que le cortaron en cuadritos y le disolvieron en ácido en la embajada de Turquía, hace 5 años me parece que era, que fue, según todo apuntaba, a un crimen ordenado por el príncipe. Ajá. Y entonces, ¿qué crees tú que ocurrió? La periodista le pregunta al príncipe, algo incómodo. Y Trump sale y le increpa a la periodista y le dice más o menos, oye, ¿cómo se te ocurre? Le pones incómodo a nuestro invitado. Y no sé qué. Sí, pero para eso está el periodismo, Roberto. Obvio. Está para incomodar o hacer preguntas incómodas, pero que son justas. No ha habido explicación de por qué pasó. O sea, no sé si luego se descubrió que fueron unos agentes que viajaron ese día a Turquía, entraron y viajaron y se regresaron por las mismas. Pero una pregunta legítima. Y entonces Trump sale a defenderle y dice que el príncipe es el mayor defensor de los derechos humanos. O sea, no vamos a conversar sobre el tema ese particular, no. Pero te pongo para explicarte, ¿no? Es un tema que me molesta, me choca. Y a veces esos temas me impulsan más o me dan más vitamina o más pimienta, ¿no? Pimienta. Sí, pimienta. ¿Cómo es el proceso creativo como tal, digamos? O sea, te informas, obviamente, eres una persona muy, muy bien informada. Y después, ¿cómo decides lo que vas a contar? Es algo que a ti te incomoda y que quieres mostrarlo, obviamente. Pero... Sufro. Me imagino que también sufres. Claro. ¿Hay un solo dibujo? ¿Hay bocetos? ¿Hay varios dibujos? ¿Escoges el mejor? ¿Cómo es? Verás, he tenido distintos caminos. A veces puedo estar cocinando, duchándome o algo, o manejando, y estoy pensando, ¿no?, en que a partir del tema. Pero un método que me gusta más es ponerte a dibujar. Y es increíble, Roberto. El cerebro empieza a funcionar en un modo creativo y yo dibujo los elementos. Y ese rato me va surgiendo. Porque es como conversar, es hablar. En cambio, cuando estás pensando, no estás conversando, no estás hablando. Pero cuando dibujas, conversas. No, ves el dibujo, o sea, físicamente ves y el dibujo te habla. Dices, pues esto me sugiere tal cosa.
Y entonces ya me pongo en un plan creativo y a veces surgen así, ¿no? Es que esa habilidad de llegar a sintetizar todo lo que está pasando, una noticia importante o una coyuntura importante, en un dibujo, es una habilidad que muy pocas personas lo tienen. Sí, en honor a la verdad, no siempre se lo logra, es verdad, ¿no? Pero ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío. Y hay días, me acuerdo Fontana Rosa, este humorista gráfico argentino, decía, mira, hay veces que yo hago un dibujo malo y lo publica, ¿no? Hago un dibujo malo, pero al día siguiente tengo la oportunidad de hacer uno peor. Pongamos música. ¿Qué te parece Pues, si ponemos Santana? Pongamos, sí, Santana. ¿Qué me puedes contar de Santana? ¿Verdad? Mi papá era un hombre conservador, del Partido Conservador, digamos, uno podría pensar un curuchupa, pero era un tipo curioso, culto. Imagínate que tenía el álbum de Woodstock, el primero. Ya. Y este muchacho, cuando tenía 16 años, como no era rockero, como no le gustaba la música, el rock, le cambié a un amigo ese y otros discos que tenía por unos de salsa. No digas. ¿Y eres buen bailarín? O sea, a mí sí me gusta. ¿Te gusta bailar? No podría decir yo, pero sí. ¿Te imaginas? O sea, perdí ese disco que era el del concierto de Woodstock. Y creo que de otro de Santana. Es una cosa que me arrepiento, pero... Porque... Pero a tu viejo le gustaba Santana, claro, y Woodstock le gustaba el rock. O sea, le gustaba conocer, ver, disfrutar, le gustaba mucho la música, pero escuchaba de todo. ¿En qué año me dices que estaba tu papá en Francia? En el 75, 76, 74 o 76, por ahí. O sea, claro, es de la generación que hubiese podido estar en Woodstock. Claro, pero no hubiera estado porque... Sí, por conservador. Claro. No. Sin embargo, le gustaba, tenía el disco de Woodstock. Sí. Pero, entonces, este disco yo escuchaba desde niño, Santana también, otro disco. Entonces, creces con eso, ¿no? Creces oyendo ese disco una y otra vez. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 3, ya falleció mi hermano ahora, ¿no? Tienes una hermana, entonces. Queda una hermana, digamos. Mi hermana mayor. Sí, o sea, tú eres el menor. Yo soy el menor, sí. Dicen que los menores son... ¿Tú eres qué? El menor. El menor. ¿De cuántos? De 3. ¿Y sientes que...? Porque el tercero es como el más aventajado, ¿no? Sí, puede más ser. Libre. Más libre. Definitivamente más libre. El mayor es como el experimento, ¿no? No sé si en tu caso es igual, pero es un poco más... no serio, pero más cumple más las normas. Más estructurado. Más estructurado, puede ser. Sí. Bueno, ahora mi hermano está desestructurado porque ya... falleció. Wow, Santana. Y me decías el disco de León, ¿no? Es el que te gusta, o sea, el homónimo. Que es una belleza, ¿no? Porque ese disco está... El león, la cara, es una ilusión óptica porque está compuesto por cuerpos, ¿no? Claro. Mucho ácido, ¿no? ¿Has probado ácido? Yo sí, ¿tú? ¿Ah, sí? ¿No? No. No. ¿Lo probarías? Creo que no. ¿No? He probado marihuana, sí. No me gusta mucho. Siempre he preferido un trago, ¿no? Una vez probé cocaína porque dije, bueno, voy a probar. Trabajaba en una agencia de publicidad. Ah, claro, y en los 80s. Esto, sí, pues sí, ya cerca de los 90 más bien. ¿no? En la época dorada de la publicidad. Yo estaba redactando una campaña, era viernes, nos habíamos tomado unos vinos ahí esa tarde. Y entonces debía dejar lista la campaña impresa ahí en el escritorio del director. Y viene un compañero y le veo que se lleva y se pega. Yo le digo, oye, ¿qué te pegas? Y me dice con una sonrisa
pícara me dice, rapé. Entonces yo seguí tecleando, rapé, no puede ser rapé. Digo, déjate de cosas, ¿qué es eso? Me dice, ¿quieres probar? Y yo dije, a ver, si es que es cocaína, voy a probar. Vamos a ver qué de... Y le digo, bueno, entonces me indicó cómo hacerlo y seguí teclando. Me dice, creo que te di muy poco, me puso otro. Un poquito más. Bueno, terminé de teclear, ¿no? Y tenía una cena donde unos amigos y me voy al baño, me estaba peinando y mientras me peinaba así, digo, en mi cabeza decía, ¿y los tragos que me pegué? ¿Qué pasó? Y no me daba cuenta, salí de la agencia y me olvidé el carro y me fui caminando a la reunión esta. Y llegué a esta reunión y hablaba como loro, o sea... O sea, yo ahí me di cuenta que no era lo tuyo. No, o sea, es una cosa que ahí entiendes por qué te puedes envolver tanto, ¿no? Porque es una cosa, pucha, brutal. Claro. Pero esa fue la última, la única. Primera, debut y despedida. Claro que yo sé que esto queda grabado y no sé qué. Bueno, ahí veremos si es que lo publicamos o no. ¿Alguna vez consideraste dejar la caricatura política? No dejar, oye, pero yo sí estoy harto del... La verdad estoy harto mira, he hecho tantos dibujos parecidos. Porque la corrupción, la mediocridad, la viveza... Los temas son recurrentes finalmente, Sí. ¿no? Entonces llega un rato que es como cansón. Y me atrae más la otra línea, hacer lo que estoy haciendo en la revista Diners, por ejemplo. Cuéntame un poco de eso. En la revista Diners tengo el compromiso de presentar una página sobre cualquier tema menos política. Ah, maravilla. Y entonces ahí hay que ver qué temas, ¿no? Los temas que he tratado un poco son la tecnología, las redes, la intolerancia, cosas así, más sociales, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial con la caricatura? Estoy usando yo para hacer el video de mi dibujo. He visto que estás publicando videos. ¿Y te resuelve así? ¿O? No, pero o sea, yo hago mi dibujo normalmente. Ajá. Pero para darle movimiento es que uso la inteligencia, el Grok. Utilices Grok. Pero, claro, tienes que tipear bien para que te el obedezca. prompt, claro. ¿Y sabes qué me pasó una vez? Estaba haciendo y le volvía a repetir y le decía, no, tiene que ser así. Y la orden súper concreta. Pam, pam, pam. Y volvía a hacer la imagen equivocada. Entonces yo le digo, esto fue con audio. Uh-huh. Y le digo, no, hacemos, ¿sabes qué? Hacemos otro día. No estás siguiendo mis instrucciones. ¿Y sabes qué me respondió? Se enojó. ¿Ya? Se enojó y me dijo, parece que no estás un poco cansado, así que mejor hablamos otro día. Y yo me quedé así boquiabierto, no podía creer. Peleando con el Grok. Te juro, o sea, es lo que te decía hace un rato, o sea, la inteligencia artificial tiene emociones y eso va a ser un problema, decía Yuval Harari, porque va a llegar un rato en donde esa inteligencia artificial va a ser un ser humano. Uh-huh. Se supone que el ser humano tiene inteligencia y conciencia. La conciencia es la capacidad de sentir las emociones. Bueno, el robot o la inteligencia artificial está sintiendo, o te hace creer al menos. Claro. Entonces, si es que tiene inteligencia y conciencia, ¿tiene derechos? Pucha, es un tema complejo, ¿no? Pero ¿y crees que se vaya a suplantar eventualmente a un caricaturista de un medio como tú, del universo? Bueno, ha pasado. Justo esta mañana conversaba con un caricaturista de Perú, un colega, que me comentaba que en Perú prácticamente son solamente 2 los que están publicando. El resto ha sido despedido y hay periódicos que están usando la inteligencia artificial, bueno, para ilustraciones, pero también para caricatura. Wow.
O sea, para el comentario humorístico, satírico. Pero ¿y quién podría estar escribiendo atrás del prompt, digamos? Bueno, es que ese ya es otra cosa, ¿no? Ahora puede haber gente que tiene, por ejemplo, la gente que hace stand-up tiene un sentido del humor. Ajá. Podrían hacer gráficos sobre eso también, si es que tienes el sentido del humor, ¿no? Pero ya está pasando eso, ¿no? ¿Cuántos años llevas trabajando para el universo? 30. 30 años. Justo este año, ¿cierto? He publicado ahí 30 años, sí. ¿Cuántos dibujos a la semana? ¿Es uno, dos? Uno diario. Es uno diario. Uno diario, sí. Wow. Sábado y domingo incluido. Sábado y domingo. Entonces, hay gente que a veces pregunta, ¿y no puedes dejar haciendo YouTube al fin de semana? Yo al menos no puedo. Porque siento que es como el pan. Uh-huh. O sea, como que no va a estar tan fresco. Pero tal vez una cárcel que yo mismo me pongo, ¿no? ¿Qué tiempo te demora más o menos en sacar la caricatura del día? Eso te decía, depende, ¿no? En la mañana estás así, la hora. Hay veces que me ha pasado que no sé por dónde disparar. Uh-huh. Claro, es creatividad. Pero me ha pasado, ¿verdad, Roberto? Faltan 10 minutos para cerrar. Te juro. Y de repente, ¡ping! Chuta, claro, ahí está. Chuta, y listo. Y lo he tenido que resolver en 10, 15, 20 minutos. ¿Qué haces cuando no te sale la idea? ¿Te frustras? ¿O es que tiene que salir. Y estás con el tiempo encima? Es que no puede no salir, tiene que salir porque el espacio no puede quedar en blanco. Y eso pasa por un filtro, ¿cómo ves? Eso pasa, claro, ven los directores, ¿no? Redacción, o sea, el director editorial. Claro, normal, ¿no? Porque incluso a veces me han dicho, me han ayudado, me han corregido, me han dicho, mira, eso no fue así. O hay esta otra versión, o dicen, ya salió a desmentir. Sí. Entonces, pucha, ahí sí me fregaste, ¿no? Claro, es que finalmente es periodismo lo que estás haciendo, entonces la noticia es inmediata, pues. Hay una responsabilidad, pues, ¿no? Y hay una responsabilidad, claro. Yo me acuerdo en época de Correa salió una publicación en donde decía que Correa tenía sus dineros en Alemania y el número de cuenta, ni sé qué. Sabroso. O sea, era espectacular para dar duro. No. O sea, eso hasta que no esté comprobado, yo no me pronuncio sobre eso. Pero si haces caricatura de barricada o haces comentarios, vas a hacer de eso un puchimbol, ¿no? Detractores. Mi mujer, no, mentira. Digo para ponerlo. Detractores, el Leonidas Issa, él es el que sabe estas cosas, detractores. Una vez entré aquí, ¿no? Y le veo a él. ¿Te encontraste? Claro, le veo que avanzaba, ¿no? Un hombre así, ancho, ¿no? Y yo digo, ¿qué le digo? ¿Qué le voy a decir, no? Y veo de reojo una sección justo de llantas. Y él se acercaba y yo tenía listo para decirle, ¿no? Algo así, ¿no? Como, ¿qué? Está buscando las llantas por el tema de que queman llantas. Oye, y el tipo se me desapareció, se metió en el otro andar. Ah, sí. Pero fue así, ¿no? Iba así caminando y ¡ping! Se me... Ay, me perdí la oportunidad. De tomarte una foto. Sí. No, sí me ha pasado. Por ejemplo, me acuerdo, una vez me subí al avión de Tame. Llegaba atrasadísimo de Guayaquil. Fui a presentar un libro. Y yo llegaba con todos mis tereques, el letrero, ¿no? Todo eso. Y el último pasajero que llamaban era Rodrigo Bonilla. Mi primer nombre es Rodrigo. Sí. Pero yo no reconozco eso. Cuando regreso a ver, yo era el único en la sala y oigo, dice, señor Rodrigo Bonilla, si no viene ahorita. Pucha, salí volando, entré el último pasajero y sentado en primera fila el Vinicio Alvarado. Yo con mis tereques aquí, ¿no? Y le veo, y yo algo le tenía que decir, pues, ¿no? Y le veo y le digo, ve, pues aquí ha estado uno de mis modelos. ¿Y qué hizo? Y me dijo, ¿cómo le va?
Es que verás, para mí la vida mismo, Roberto, es humor. Ajá. ¿No? O sea, al final todos vamos a quedar hecho polvo. Ujú. Entonces las vanidades, Los las egos. broncas, los egos. O sea, para mí el humor es eso. O sea, y yo en la calle converso con todo el mundo como que fuera... Y luego conversar a alguien así, me meto en la conversación, le hago alguna broma. Lo que pasa es que con tus caricaturas desnudas justamente los egos, pues le das al poder donde más le duele. Puede ser, ¿no? Puede ser. Sí, lo que pasa es que ellos no aceptan, no aguantan, ¿no? Como tú dices, los egos. A nadie le gusta que le tomen el pelo. Sí, pero... Sí, es así, ¿no? La, la caricatura política. Pero qué bien nos haría llevar la vida con Con más humor. más humor. Y cuando digo humor, no te digo contar chistes, cachos, ¿no? Sino relativizar nuestra importancia. ¿Hasta cuándo te ves haciendo caricatura? Hasta la victoria siempre. Hasta la Victoria's Secret. Hasta la victoria sí. Sí. No, voy a seguir dibujando, sí. 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 Ahora quiero entrar más bien a otra faceta que me interesa, que es... tengo varias ideas y proyectos de arte, ¿no? De arte escultórico. O sea, eres artista plástico también. No. Verás, es chistoso porque el arte conceptual, que está de moda, en cierto modo, si tú revisas mis libretas o la libreta de un montón de caricaturistas, tienen escrito que el personaje, ni sé qué, y por qué tal cosa, y haces unas anotaciones, un concepto, ¿no? O sea, estoy simplificando un poco, por supuesto. Pero después tienes que realizar. Y tienes que hacer que lo que tú realizas, la gente lo entienda. Correcto. Que lo que tú escribiste, el concepto que tenías, la gente vea ese concepto sin necesidad de leer esto. Entonces ahora hay un montón de artistas conceptuales que tienes que mamarte todo el texto. Pues Claro, si no le entiendes eso, nada. Dices, a ver, ¿entiendes? Hay de todo. Hay grandes artistas conceptuales, muy buenos, con gran sentido del humor, con gran visión, sin duda. Podemos mencionar varios. Pero hay así una playa de los jóvenes, además, ¿no? Entonces, bueno, te digo, por eso me reía, porque tengo escritos montones de cosas que no las he realizado. Pero si yo pusiera ese texto, ¿entiendes? Ya está. Pero no es así la cosa. ¿Pero quieres hacer escultura entonces? Sí, objetos. A ver, es que son objetos y dibujos, claro, ¿no? Pero siempre está el tema del humor, la ironía, la sátira, pero no de temas de coyuntura, ¿no? Sino más bien más humanos, más de la condición humana. Entonces eso, pero seguiré dibujando mientras tenga dónde dibujar, ¿no? ¿Quién te puso Bonil? Yo mismo. Tú mismo, Mi tenías papá que debe firmar. de volcarse ahorita en la tumba, porque resulta que Bonil es otro apellido. Ah, ok. Claro. Es que, ¿tú firmabas en los periódicos? ¿Practicabas la firma? Sí, claro. Claro, a mí me pasó también. Yo digo, ¿cómo voy a firmar? Decía, chuta, Bonilla, Bonil se me ocurrió, más sonoro. Y pasados los años me enteré que era otro apellido. En Colombia, en Perú es un ácido ibantrónico, en Chile un desinflamante, en Ecuador un irritante, creo. ¿Y desde cuándo firmas Bonil? Chusa, desde los 80 mismo, ya cuando empecé a publicar más. Sí, desde que empecé a publicar, sí, en revistas. ¿Y la primera viñeta cómo está firmada? Bonil. Ya, Bonil, Sí. la que hiciste a los 17 Claro, años. Sí. ¿Con la misma firma? No, así medio manual, no, así medio manuscrita. Sí, ha pasado el tiempo y ahora que tengo 61 años,
y empiezo a ver otras facetas, veo cómo ha cambiado el tema de la comunicación, las audiencias, los jóvenes que tienen otros temas, otros intereses. La política quizás ya no tiene el mismo foco ni el mismo interés que tenía en los años 80, que estaba la democracia recién inaugurada. Osvaldo Hurtado tenía 40 años. Claro. O sea, la juventud estaba metida en política. Bueno, ahora también, dirás tú, ¿no? Sin embargo, es otro mundo, ¿no? Usted, doctor, ¿qué opina de esto? Opino que la política es cosa seria y no es para todos. Y obviamente es polarizante, y es por eso que tener un perfil como el tuyo, Bonil, es importante para nosotros, porque, como te dije hace un momento, eres un referente primero, y no todo el mundo puede retratar la política de una manera tan eficiente y tan clara, ¿no? Lo que yo puedo opinar es que ojalá sean sensatos y tengan un poco más de coherencia nuestros gobernantes, sean mayores, sean jóvenes. Ahora tenemos un joven y ojalá este joven tenga coherencia y sensatez. Eso es lo que yo puedo decir desde mi espacio. Y aunque no creas, nos ha volado el tiempo. Ajá. Y voló también la cerveza, la tuya al menos. Algo le pusiste hoy, estaba muy bueno. No, rica. ¿Qué marca dices? Santana. Rica, sí. Cerveza Santana. Así que voy a aprovechar para hacerles. Así que con eso tengo que ya despedirme, agradeciéndote por tu tiempo, por tenerte acá en este espacio que es tuyo. Siéntete siempre invitado acá. Ha sido un placer, un gusto y... Gracias, oye. Solo voy a dejar ahorita que lo pienso, ¿no? un hincapié. Esto que me ha dado vueltas, oye. Para mí el humorismo es eso, restarse importancia. Eso no quiere decir no respetarte, ¿no? Pero a veces nos sentimos muy importantes. Totalmente. Todos, o sea, todos. Y eso hace que sintamos temor a fallar, a hacer papelones, a ser libres. Y eso es lo más importante. O a quedar como inteligentes, ¿no? No. ¿Qué falta hace el humor hoy? ¿Qué falta hace el humor? Relativizar un poco. Y sí, y la libertad, como tú bien dices. Así es, mi querido Roberto. Gracias por la invitación. Gracias, Bonil. Amigos, Salud. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en sus pantallas y tenernos junto a ustedes acá en el podcast. Hemos tenido una noche fantástica, una tertulia maravillosa junto al gran caricaturista, humorista, dibujante Javier Bonil. Gracias, muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto. Chao.